estás aquí, Padre mío, desde el momento que ya estamos aquí preparando para tu venida, Señor, preparando tu estadía entre nosotros, de todas tus ovejitas que nos reunimos aquí, Señor, en esta iglesia, Señor, esperándote a ti, Padre mío, porque tú eres el Padre amoroso, eres nuestro pastor, para tú hablarnos con tus santas palabras y nosotros las pongamos escritas en nuestra mente y en nuestro corazón para aprenderlas a obedecer y ponerlas por obra. Mi amante Dios bendito, escríbela, Señor, en cada uno de nosotros para recordarnos de tus mandamientos, de tus leyes, estatutos, decretos y ordenanzas que tú nos hablaste, Señor, a través de tus profetas, a los cuales tú tuviste para tus mandamientos de tu ley, para que así guiaran a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos del mundo entero, de todos los hospitales, las clínicas, las postas y de todos los lugares donde se atiende a los enfermos, especialmente de los que están en las casas, aquellos que no pueden salir de ahí, que están solos, o aquellos, Señor, que no tienen los recursos para poder ir a que los atiendan en algún lugar, aquellos que están en las calles. Tú eres el médico eficaz, el médico uno, que tan solo tuviéramos la fe en ti, Señor, y pronunciáramos tu santo nombre. Ven, Señor Jesús, y tómame, estaríamos sanos todos, Señor. Oh, mi amante Dios bendito, alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Amén, Señor, amén, mi amante, bendito y alabado seas, Señor. El libro de Números, en el libro de Números, en el capítulo 1, vamos a poner mucha atención sobre estas palabras que están aquí en el libro de Números, que son las palabras que habló Jehová a Moisés. Y pongamos bien atención y escribámoslas, porque es de la introducción para que entendamos lo demás de este santo libro. Y no decir de los muchos libros que están escritos en profecías. Dice la palabra del Señor: el censo de Israel en Sinaí. Miren, en la palabra del Señor hay el censo, y conocemos a nivel del mundo nosotros como humanos el censo, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? Miren cómo aquí también la palabra de Dios había censo, ¿no? Y en este mundo también sabemos que dicen vamos a censar, como hace poco que ha pasado, que han censado para ver la cantidad de habitantes que hay en esta nación, hermanos. Lo que no sabemos para qué será, cuál será su propósito, pero aquí en la palabra de Dios sí vamos a saber, ¿no? Entonces, muy bien, hermanitos. Entonces, dice el capítulo 1 y dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor que dijo en el desierto de Sinaí? ¿Dónde es ese lugar? De Sinaí era cuando sacó Moisés y los dejó en el desierto, y Moisés fue a recibir las tablas de sus mandamientos de ley. Lo hemos visto también, hermanitos, por eso hay que mirar cuando presentamos para que quede grabado. Cuando él fue a recibir los mandamientos del Señor, ellos se quedaron ahí, en el monte, y entonces en el tabernáculo, porque tuvieron que armar el tabernáculo y tuvieron que armar, ¿cómo se dice?, las cabañas para que esté el pueblo, ¿no es cierto? Esto que tenemos que entender. Por eso es que dice ahí, dice, en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea, era el segundo año, ¿no? Y estaban reunidos ahí,
estaban reunidos ahí, porque ahí hizo el tabernáculo para el Señor, ¿no? Entonces dice, sigue hablándonos el Señor en el versículo 2. Tomad el censo, mire, tomad el censo de toda la congregación. ¿Cuál era la congregación, hermanos? ¿Qué somos nosotros? La congregación, nos congregamos. No estamos congregándonos acá, eso es congregarse. Estamos congregándonos en la iglesia del Señor, pero nos estamos congregando, ¿no? Dice así, dice, toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las cosas de sus padres, dice, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, y todos los que dice, que puedan salir ¿a dónde dice? ¿A dónde podían salir? A la guerra. O sea que había guerra también, había guerra. ¿Cómo no iba a haber guerra? Si Satanás le guerreó al Señor en el cielo, porque en el cielo fue que se rebeló con la tercera parte de ángeles, y tanto dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no quería él, porque era el ángel, el querubín cubridor, era el que componía. ¿Qué componía? ¿Qué componía para el cielo? ¿Qué componía? Ustedes cuando han ido, por ejemplo, aquí, ustedes han ido a otra iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ahí? Alaban, ¿no es cierto? Alaban, cantos y cantos de alabanza. Ahora tenemos acá nosotros por el que hacer las alabanzas. Entonces, él componía. Por eso el que se sabe muy bien todo lo que es los instrumentos de música, muy bien se lo sabe él, porque él componía las alabanzas para el Señor en el cielo. Por eso es que tenemos que pensar, por eso el estudio hay que tomar en cuenta. Por eso dice, tomad el censo, como dijo Agrano, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis, tú, Aarón, por sus ejércitos. ¿Y qué era Aarón para el Señor? Era su sacerdote, Aarón. Aarón era el sacerdote. Aarón era hermano de Moisés. Y dice, sigue hablando la palabra de Dios. Dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que están con vosotros de la tribu de Rubén. Miren, hermanos, ahí estamos viendo ahora. Tienen que ustedes ver, hermanos, y que escribirlo en la mente, lo que está diciéndonos nuestro Dios. Miren, pongan atención. Estos son los nombres de los varones que están con vosotros de la tribu. Tenemos, ¿qué es lo que las tribus? ¿Y cuántas tribus? Entonces, sigue hablándonos el Señor, dice acá, perdón, dice, de la tribu de Rubén y Elisur, hijo de Sudur, de Seeur, dice. Estas tribus tenemos que poner bien, porque cuando vamos a ponerlas escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a entender en la revelación de las tribus, hermanos. No es solamente que el estudio, sino escribámoslos acá. Si Dios nos permite que vamos a llegar ahí, entonces vamos a entender qué es la palabra tribus. Dice así, dice, de Judá, dice, Naasón, hijo de Amidad, de Sacar, dice, Natael, hijo de Sur, de Zabulón, Eliabet, hijo de Elón, de los hijos de José. Ahí sí pueden bien entender eso de
de José, ya saben, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Abedud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Estas palabras, yo pienso, digo, hermanos, que deben ser griegas o la palabra que se usaba antes, ¿no?, era generalmente el griego. Deben ser los nombres así también, hermanos, ¿no? Por eso es que tienen estos nombres. Solamente bien entendible tenemos José, porque aquí en el mundo que estamos hay muchos Josés, ¿no? Entonces aquí por eso que tenemos. Y seguimos, hermanos, conociendo de estas tribus. Dice, de Benjamín, ya sabemos quién era Benjamín. ¿Se recuerdan, hermanos, quién era Benjamín? ¿El hijo de quién? ¿Y era el primero o el segundo? ¿Cuál era? El último. De Benjamín, dice, Abidad, hijo de Jeoní. De Dan, sabemos que de Dan, y de Dan, hermanos, ¿qué referencia se acuerdan de Dan? Que ya hemos tenido también sus estudios allí. ¿De dónde viene Dan? ¿De dónde viene Dan? Ya hemos tenido, hermanos. Son hijos de Jacob. Ya, sí, pero viene con un corazón no bueno, porque él viene casi del corazón y de la mente ¿de quién? De Caín. Dan, hermanos, ahí después vamos a saber qué hacía Dan, ¿no? Dan, no es Adán, sino Dan, dice, ¿no? Dice, y ser hijo de Menadí, de Aser, dice, Pagil, hijo de Acrán, de Gad, Elizabeth, hijo de Leún, de Neftalí, dice, Aira, hijo de Nad. Estos eran los nombrados dentro de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, dice, de sus padres, capitanes de los millares de Israel, porque millares de Israel, si hasta un año millares salieron también de su pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaban en el cautiverio, ¿de quién? ¿De quién estaba el pueblo de Israel? ¿De quién eran sus esclavos en el cautiverio que estaban? ¿De qué rey? De Faraón, hermanos, del rey Faraón. Y tomaron pues a Moisés y Aarón y a estos varones que fueron designados, dice, por sus nombres, fueron designados por sus nombres, dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron, dice, agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Esos eran los que escogían ¿para qué? Para el ejército, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, ¿eh? Jehová era el que mandaba, el que ordenaba, nuestro creador, dice, ¿no? Dice, y los contó en el desierto de Sinaí, ¿ve? Los contó en el desierto de Sinaí, porque ahí estaban acampados ahí. Por eso es que hemos estudiado que dice, tuvieron que morir ahí toda la generación primera por sus pecados, por su rebelión, hermanos. ¿Acaso ellos han pasado a la nueva tierra que el Señor les iba a dar? No, porque se rebelaron y murieron ahí esa generación de los padres. Hay 40 años, hermanos, por su rebeldía, por no creer en el Padre, en su Salvador, y querer volver a regresar
a Egipto, donde comían carne. Por eso es que el Señor ahí terminó esa generación de los padres, para que entendamos la palabra del Señor. Dice, y sigue diciéndonos, de los hijos de Rubén, el primogénito, dice de Israel, por su descendencia y por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza todos los varones de 20 años arriba. Solamente era de 20 años, jóvenes. Dice arriba, todos los que podían salir a la guerra. Todos los que podían salir a la guerra. ¿Por qué, hermanos, tenía que haber la guerra? Pero ya había, porque ya venía ¿dice a dónde? Desde el cielo, la maldad, lo malo, Satanás, hermanos, ¿no? Por eso que lo arrojó el Señor Dios, lo ha arrojado a este mundo. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto ustedes qué creen? Son millares y millones de ángeles, de demonios que están en este mundo. Entonces, sigue hablándonos, dice, sigue hablándonos el Señor. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza de todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón, dice, fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. O sea, esos eran los varones. De los hijos de Judá, dice descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 64,600 jóvenes. De los hijos de Isaacar, por su descendencia y por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400 jóvenes. De los hijos de José y de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, dice, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 44,500 jóvenes. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia y por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, de su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan,
por su descendencia y por su familia según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia y por su familia según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, dice, por su familia según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados de los cuales contaron Moisés y Aarón. Estos fueron los contados los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel. 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por casa de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603,550 jóvenes. Ay, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Porque si no, no entenderíamos las profecías, hermanos. Los siguientes libros proféticos. No entenderíamos entonces si no escudriñamos los nombres de las tribus, hermanos. En el mismo capítulo 1 de Números, el nombramiento de los levitas. El nombramiento de los levitas, hermanos. Vamos a seguir escudriñando. Dice en el capítulo 1 y el versículo 47, el nombre de los levitas. Ahí nomás continúa. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Miren, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví. Dice, de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Ah? No fueron contados ellos. Ahora vamos a ver por qué no eran contados a esta tribu. ¿Por qué no eran contados? Para la guerra, no eran contados. Esta tribu, los hijos de esta tribu de Israel. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen a ellos. Llevarán el tabernáculo y todos sus seres, y ellos servirán en el campamento alrededor del tabernáculo. ¿Para qué los escogieron a los levitas? ¿Para qué escogió el Señor? Para su servicio, para sus sacerdotes, para su servicio del Señor. Los demás vamos a ir sabiendo cómo es que ellos también se mantenían ahí. Para su sacerdocio, escogió aquella tribu, hermanos. Miren, para que nos sigamos entendiendo. Y en cuanto el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas dice, desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercara morirá. Miren, ¿cómo era? En aquel tiempo, ellos era todo, y hemos visto y hemos estudiado. ¿Cómo era el tabernáculo hecho, hermanos? ¿De paredes? ¿De sillares? ¿De ladrillo? ¿De piedra? ¿De qué era el tabernáculo? ¿De qué era el tabernáculo, hermanos? Hermanos, tienen que escribirse en su mente. Era de pura cortina. Cortinas,
hermanos, era pura cortina. Por eso es que ellos desataban y lo volvían a armar, el tabernáculo, el santuario de adoración para Jehová. Por eso es que tenemos que poner atención en nuestra mente. Dejemos a veces, por eso no hay que comer las cosas que no debemos comer, para que esté limpia nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente, que es la que se escribe. Por eso, ellos eran los hombres que tenían que armar y desarmar en su santidad para servir a vuestro Dios, a vuestro Creador, hermanos. Entonces dice así, y sigue hablándonos el Señor. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera. Miren, hermanos, tantas cosas que no hemos sabido nosotros. Tenían sus banderas, pero sin embargo en este mundo se pone la bandera para el 28 de julio, la bandera del pueblo, la bandera. Vamos a ver para qué eran las banderas acá, hermanos. Dice así, dice, cada uno junto a su bandera por su ejército. Cada ejército estaba con su bandera. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué testimonio estaba hablando vuestro Dios? De las leyes que le dio a Moisés, escritas en las tablas de piedra con su propio dedo en el monte de Sinaí. Ellos estaban al cuidado y al servicio de el testimonio. Por eso dice acá, dice el Señor, por eso dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya, dice, para que no haya ira sobre la congregación, para que no haya ira, para que no estuvieran en contiendas, en riñas, hermanos, para que no estuvieran en riñas. Dice, de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Ellos tenían que ser la guarda del tabernáculo, donde estaban las palabras, los mandamientos de su ley, sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas para cada gobierno del mundo. Pero los gobernantes, los hombres en la tierra, transgiversaron sus mandamientos de Dios y no las obedecen. Sigue hablándonos nuestro Dios. Hicieron, dice, hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces tenemos que entender que desde el principio era la palabra de Dios que había que obedecer, y hay ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir desobedeciendo o obedeciendo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Obedeciendo, deben decir fuerte con todos los pulmones, obedeciendo los mandamientos de vuestro Creador. ¿Y dónde está para que obedezcamos? En sus santos libros, en estos santos libros que fueron inspirados a sus santos profetas, hermanos. Muy bien, sigamos, hermanos. Vamos a seguir en mismos números en el capítulo 2, dice el versículo 1. Campamento y jefes de las tribus. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la enseñanza de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Alrededor acamparán, o sea, el tabernáculo, ¿dónde está? En el centro, y ellos alrededor acampando, ¿no? Dice, y sigue hablando, estos acamparán al oriente, al este, dice, la bandera del campamento de Judá. Por sus ejércitos, el jefe de los hijos de Judá, dice, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo del ejército con sus
contados 64.600. Junto a él acamparán de la tribu de Issacar. Y el jefe de los hijos de Issacar dice Natanael, hijo de Usur. Esto que se habla de campamentos era que estaba ordenando Moisés y Aarón cómo tenían que hacer, ir acampando sus cabañas alrededor de qué. ¿Qué tenían que aguardar ellos? ¿Alrededor de qué? Del tabernáculo, alrededor del santuario de Dios, donde estaban el testimonio, donde estaban sus palabras escritas que escribió el Señor en las tablas de piedra. Por eso dice, esto es lo que ellos guardan. Miren cómo los pusieron.